Amigos y hermanos, tengan muy buenos días. Bienvenidos a nuestro estudio diario de la palabra de Dios. En esta ocasión estamos iniciando nuevamente una semana nueva y comenzamos una temática nueva también para nuestro estudio de esta semana. Pero antes vamos a orar para pedir la dirección del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Padre, porque nos das un día más de vida, nos das un día más acá en la tierra, Señor. Y eso te lo agradecemos, oh Dios, porque despertar cada mañana es un milagro y es una oportunidad para adorarte, para alabar. Vamos a estudiar tu palabra, Señor, y a continuación queremos y deseamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos en este estudio. No queremos hacerlo con nuestros propios pensamientos. Queremos que tu Espíritu nos guíe y que todo, Señor, pues lo que digamos y lo que aprendamos en esta ocasión sea, Padre, para honra y gloria tuya. Que todo sea hecho de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos en los próximos minutos. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía, iniciamos un nuevo tema, una nueva semana. Y el tema para esta semana es guárdense de toda avaricia. Es la lección número 9. Y el tema para hoy, domingo 26 de febrero, es, es una pregunta. ¿El pecado original definitivo? Esa es la pregunta. Y me imagino yo que está relacionada pues con el tema de la avaricia, ¿verdad? Que si la avaricia o la codicia fueron el pecado original. A eso estaríamos llegando en conclusión, ¿verdad? Y el tema es muy interesante, el tema de esta semana. Guárdense de toda avaricia, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la avaricia y de acuerdo, como les decía, de acuerdo al tema de hoy, pues la pregunta para el día de hoy es que si la avaricia es el pecado original. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre este aspecto, porque la Biblia tiene la respuesta para todas las preguntas. Y nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos 12 al 14. Ahí podríamos encontrar la clave para la respuesta. Veamos qué dice la Biblia. Isaías 14, 12, 13 y 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Dice, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Y el versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y como ya en otros estudios se ha dicho, se ha hablado acerca de este pasaje de Isaías, sabemos que Isaías está hablando acá de Lucifer, ¿verdad? Está hablando de Lucifer. Lucifer dijo en el versículo 14, dice Isaías, y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que quería Satanás, eso es lo que anhelaba, eso es lo que él deseaba. Eso es lo que Satanás codiciaba, pero en ese entonces era Lucifer, ¿verdad? Pero vamos a lo que dice el diccionario acerca del significado de la avaricia. Dice que la avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto, con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica
y comodidad personal. Se le aplica el término, dice, a un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. Eso es la avaricia. Mientras que la codicia, por su parte, es el afán excesivo de riquezas. Algo parecido. Sin necesidad, dice acá, de querer atesorarlas. La codicia, o a veces como le llamamos la avaricia, se considera el pecado original. Y termina diciendo el diccionario que avaricia es un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Eso es avaricia, según el diccionario. Pero sea o no la avaricia o la codicia, sea o no el pecado original, lo cierto es que Dios lo escribió con su propio dedo en las tablas de roca, ¿verdad? En las tablas de roca, cuando Dios escribió los 10 mandamientos, allí habla y ahí menciona la avaricia, ahí menciona la codicia, ¿verdad? Porque él dice, no codiciarás, dice, ¿verdad? Lo que tiene tu vecino, ni sus propiedades, ni su esposa, nada. Nada de lo que tiene el vecino vas a codiciar, dice el último mandamiento. Y por lo tanto, si es uno de los 10 mandamientos, independientemente sea o no el pecado original, debemos cumplir ese mandato también, ¿verdad? Porque si no, lo cumplimos y si codiciamos y si tenemos avaricia, y si tenemos codicia, entonces estamos infringiendo la ley. Y si infringimos la ley, ¿qué somos? Somos pecadores. Entonces la codicia es pecado, ¿verdad? Y no me voy a referir a un término específico, si codicia o avaricia, porque al final ambos se refieren a un afán excesivo de tener riqueza, de tener estatus y de tener poder, ¿verdad? Digamos que son sinónimos. Entonces, Lucifer era lo que codició en el cielo. Quería ser semejante a Dios. Acordémonos, Lucifer tenía el privilegio mayor que todos los ángeles, ¿verdad? Y Lucifer no fue leal a Dios y quiso él la lealtad de los demás ángeles, quiso la lealtad para él. Y aún más, Lucifer quería la gloria que el Padre le había dado a su Hijo. La gloria que solamente le pertenecía a Cristo. Él quería el poder de Cristo. Eso es lo que quería Lucifer, ¿verdad? Y esa codicia o avaricia, como le queramos llamar, no terminó en nada bueno para Lucifer. Sabemos la historia de cómo y dónde terminó Satanás, a dónde fue a parar Lucifer, ¿verdad? Que ahora es Satanás. Y por eso Dios, en su sabiduría, dejó en sus mandamientos que no codiciemos nada del prójimo, porque la codicia y la avaricia no traen nada bueno a la vida del ser humano. Y Dios, en su amor, siempre está queriéndonos cuidar. Dios siempre nos protege de todo aquello que nos puede hacer daño. Y la avaricia es algo que nos puede hacer daño, es la codicia, es algo dañino para el ser humano. Por eso es que no debemos practicarla. Por eso es que no debemos pensar. Por eso es que no debemos desear con afán aquellas cosas que no tenemos. Un afán desmedido. Y Pablo también lo menciona y, 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 y es interesante de cómo Pablo se refiere a la codicia. En Efesios 5, versículo 5, dice lo siguiente, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún
avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo primero lo compara con los fornicarios o lo inmundo, y luego habla de que la codicia es servir a ídolos. Y entonces, porque eso al final viene a convertirlos en ídolos. Y lo más triste es que esto nos lleva a perder la herencia del reino de los cielos. En otras palabras, lo que estamos perdiendo es la vida eterna. Codiciar nos va a llevar a perder la vida eterna. Porque codiciar las cosas y querer tener más, tener ese afán de querer más, nos vuelve egoístas, ¿verdad? Entonces todo eso nos lleva a perder la vida eterna. Hay otra cita de Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 5. Ahí escribió Pablo y dijo: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Pablo vuelve a mencionar, vuelve a decir de que la avaricia es idolatría. Se vuelve tan intenso el deseo por algo que en nuestro corazón se sustituye a Dios y nosotros pasamos pensando en aquello que queremos, en aquello que deseamos, y nos olvidamos de Dios. Eso viene a sustituir a Dios en nuestro corazón. Y puede ser tan intenso aquello que nosotros deseamos, que eso nos va a llevar a cometer otros pecados, como por ejemplo, por el afán de tener aquello, podemos robar. Por el afán de tener aquello, podemos violar. Por el afán de tener aquello, podemos matar. Incluso por el afán de obtener riquezas, de obtener más, nos va a llevar, también nos puede llevar a trabajar en el día del Señor, en el día sábado. Y eso es violar los mandamientos. Y si violamos los mandamientos, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, perdemos nosotros lo que es la vida eterna. Y el estudio de hoy lo voy a finalizar. Vamos a finalizar con un consejo de Pablo respecto a la avaricia. Un consejo de Pablo que está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. ¿Se dan cuenta? Pablo menciona en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, dice, y sin duda nada vamos a poder sacar de este mundo cuando nosotros muramos. Y eso lo sabemos perfectamente. Venimos a este mundo desnudos, sin nada. Y de la misma manera, nos vamos a ir de este mundo, sin nada. Todo lo que hagamos en este mundo, todas las riquezas que logremos reunir en este mundo, se van a quedar en este mundo. Una casa bonita, tu coche bonito, tu terreno, todo aquello que tú acumules acá en la tierra, eso se va a quedar acá. Nada nos vamos a poder llevar, dice, cuando nosotros morimos. Entonces, ese consejo de Pablo nos puede ayudar también a que nosotros no estemos codiciando por querer tener más. Y en el versículo 8 dice, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Tengamos contentamiento con lo que tenemos. Ese es el consejo de Pablo.
No quiere decir que vamos a quedarnos ya satisfechos con lo que tenemos, no. Podemos eh, desear más, querer más, pero que esto no sea, que no llegue a la codicia, que no llegue a la avaricia, porque todos tratamos de superarnos en este mundo. Todos tratamos de ir mejorando nuestra vida en este mundo y no está malo, pero todo de acuerdo a la voluntad de Dios, todo afianzado y agarrado de la mano de Dios. Y en estudios anteriores hemos visto eso, que debemos estar contentos con lo que Dios nos ha provisto hasta este momento. Él irá supliendo nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad. Y Él sabe lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. Dios en su amor nos protege, nos guarda, nos cuida de cualquier cosa que pueda hacernos daño. Por naturaleza estamos enemistados con Dios, pero Él quiere libertarnos y sanarnos del pecado. Y para eso nos exige que haya una transformación completa y una renovación de toda nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos entregarnos a Él completamente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Más para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer finalmente, someternos a Dios. Eso. ¿Dónde está escrito eso? Eso está en El Camino a Cristo. Ahí lo escribió Elena de White y está en la página 43. Ahí encontramos ese texto que acabo de compartir con ustedes para terminar nuestro estudio. Dios quiere renovar nuestro corazón. Cuando nosotros renovemos nuestro corazón, vamos a ver las cosas diferentes. Vamos a ver las cosas espiritualmente. No vamos a desear aquello material. Y si lo vamos a desear, pero para la obra de Dios, para ayudarle a aquellos, para ser canales de bendición. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga durante este día. Ese es mi deseo. Y te espero el día de mañana, acá en Conectados con el Cielo, para continuar con este interesante tema acerca de la avaricia. Hasta pronto.